Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante, un recorrido que nos va a llevar desde un mundo microscópico que ni siquiera podemos ver hasta esa energía brutal que enciende la luz de casa todos los días. Vamos a hablar de electricidad y magnetismo, es decir, algo que nos rodea las 24 horas del día, pero que, seamos sinceros, casi nunca nos paramos a pensar cómo funciona realmente desde la base. Y para que esto sea súper claro, vamos a seguir una ruta de 6 paradas. Empezaremos con el poder del electrón, luego veremos los métodos de electrización, pasaremos a las variables de la corriente, aplicaremos la ley de Ohm, diferenciaremos los circuitos en serie y paralelo y terminaremos con la magia del electromagnetismo. Así que, paso a paso, vamos a ir construyendo todo esto juntos. Punto número 1. El poder del electrón. Vamos a irnos a lo más pequeño posible para conocer al verdadero protagonista de todo este tinglado. A ver, antes de meternos en teorías físicas complicadas, pensemos en algo súper cotidiano. ¿Por qué saltan chispas al quitarse un jersey de lana en un día de invierno? O, no sé, ¿por qué a veces el pelo cobra vida y se pone de punta? Seguro que te ha pasado. Ese pequeño zas, ese chispazo que escuchas y a veces hasta sientes, es, literalmente, la energía más básica operando delante de tus propias narices. Y la respuesta a ese misterio del jersey está en un concepto clave. El electrón. Según nuestra guía de estudio, los electrones son unas partículas subatómicas increíblemente enanas. Tan enanas que, básicamente, su masa es cero. No aportan masa al átomo. Pero, ojo con esto, tienen un trabajo gigantesco. Son los únicos encargados de las cargas eléctricas negativas. Así que, cuando te quitas ese jersey de lana, lo que pasa en realidad es que millones de estos pequeñajos están saltando a lo loco de un lado a otro. Y precisamente ese movimiento es lo que crea la energía eléctrica. Y esto ilustra a la perfección cómo los científicos decidieron dibujar estas cargas que obviamente son invisibles. Lo hacen con líneas de campo eléctrico. Fue Benjamin Franklin quien dijo, vale, vamos a ponernos de acuerdo. Así que la convención es que las flechas siempre apuntan hacia la carga negativa, que aquí vemos en rojo, y se alejan de la carga positiva en azul. Es un simple acuerdo, sí, pero nos viene de perlas para visualizar una regla de oro universal. Las cargas opuestas se atraen y las iguales pues salen huyendo la una de la otra, se repelen. Vale, pasamos al punto 2, los métodos de electrización. Ya conocemos al electrón en su mundo diminuto, pero ¿cómo interactúan estas cargas para electrizar cosas en el mundo real? Bueno, pues hay exactamente 3 formas de que un cuerpo se cargue de electricidad. La regla de 3. Primero, la frotación. Esto es el clásico globo que frotas contra el pelo o el jersey de lana del que hablábamos. Al frotar, arrancas electrones, literalmente. Segundo, el contacto, súper directo. Un objeto cargado toca uno neutro y ¡pum!, le pasas sus electrones. Y tercero, la inducción. Fijaos en la mecánica de la inducción porque es casi magia. Acercas un cuerpo cargado a uno neutro. Pero, sin tocarlo. Solo por acercarlo, las cargas de dentro del objeto neutro se vuelven locas y se reorganizan. Las de signo contrario se acercan al intruso porque se sienten atraídas y las del mismo signo se van al otro lado. El cuerpo queda polarizado. Y si encima conectamos esa parte a tierra, el cuerpo se carga para siempre. Y todo esto sin rozarse siquiera. Punto número 3. Las variables de la corriente. Vamos a dejar quietas a las cargas estáticas y vamos a poner a estos electrones a correr por un cable. ¿Cómo medimos ese flujo? Para entender cómo funciona la corriente que usamos todos los días, hay 3 conceptos que tenéis que grabar a fuego. Primero, el voltaje, que se mide en voltios. Pensad en esto como la fuerza bruta, el empujón que obliga a los electrones a moverse. Segundo, la intensidad eléctrica, en amperios. Esto es la cantidad de carga, el número de electrones que están pasando por un punto en un momento dado. Y tercero, la resistencia eléctrica, en ohmios, que como su nombre indica es lo que le cuesta a la corriente pasar por el material. Cuanta más resistencia, más sudan los electrones para avanzar. Cuarto apartado, aplicando la ley de Ohm. Tenemos voltaje, tenemos intensidad y tenemos resistencia. Ahora falta la regla matemática que los une a los 3. Hace casi 200 años, en 1827, un físico alemán llamado Georg Simon Ohm soltó este postulado. Y leo textualmente. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje de este e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Suena un poco denso, pero esta frase es, sin exagerar, el pilar sobre el que construimos absolutamente toda la electricidad moderna. Entonces, el punto clave aquí es que todo ese trabalengua se resume en una fórmula increíblemente sencilla y elegante. Y la intensidad es igual a V, el voltaje, dividido entre R, la resistencia. I es igual a V partido por R. Esa, amigos, es la todopoderosa ley de Ohm. Venga, vamos a verlo con un ejemplo de la guía para que quede cristalino.
Imaginad un circuito muy sencillito. Tiene una resistencia de 10 ohmios y le conectamos una pila de 9 voltios. ¿Qué intensidad tenemos? Pues cogemos la fórmula y metemos los números. 9 voltios dividido entre 10 ohmios. De cabeza nos sale rápido. La intensidad es de 0,9 amperios. Así de fácil y así de exacto. Quinto punto. Circuitos en serie y en paralelo. Ya sabemos medir la energía. Así que vamos a ver cómo montamos todo esto en los aparatos que usamos en la vida real. Ahora, lo interesante de esto es comparar cómo funcionan estos dos sistemas. Por un lado, las típicas luces del árbol de Navidad que suelen estar en serie. Su gran problema, si una bombilla se funde o se afloja, el circuito se corta y te quedas a oscuras. Todo el cable deja de funcionar. Pero por otro lado, tenemos la lámpara del salón de tu casa, que es un circuito en paralelo. Aquí, si quitas una bombilla, la electricidad simplemente se va por los otros caminos y el resto sigue iluminando sin problema. Por eso en casa usamos todo en paralelo. Y claro, esto hay que dibujarlo de alguna manera en ingeniería. En el esquema de arriba, el circuito en serie, se ve claramente cómo la corriente pasa por una resistencia, esa línea en zigzag, y luego por la siguiente. No hay atajos, es un camino único. Pero en el de abajo, el paralelo, se ve perfectamente cómo el circuito se divide en ramas independientes. Los electrones pueden elegir por dónde ir. Y llegamos al sexto y último punto, la magia del electromagnetismo. Preparaos porque aquí es donde la electricidad se da la mano con otra fuerza de la naturaleza. Estamos hablando del electromagnetismo, que básicamente estudia el romance entre la electricidad y los imanes. Y con esto cerramos el círculo de hoy. ¿Os acordáis del pequeñín con el que empezamos? ¿El electrón? Pues resulta que el universo tiene un truco guardado en la manga. Cuando los electrones se mueven por un cable, generan automáticamente un campo magnético a su alrededor. Vamos a ver cómo encaja todo esto en la tecnología con un electroimán. Tenemos la pila y tenemos el cable de cobre por el que van los electrones. Pero en vez de ponerlo recto, lo enrollamos formando una bobina alrededor de un trozo de metal. Al obligar a los electrones a dar vueltas y vueltas, sus pequeños campos magnéticos individuales se suman y se multiplican. El resultado es un campo magnético brutalmente potente, esas líneas azules que veis ahí. Hemos creado un imán con electricidad, el famoso efecto Oersten. Así que me gustaría despedirme dejándoos una pregunta para pensar. ¿Cómo es posible que algo tan simple como un cable enrollado a una pila sea exactamente lo mismo que hace girar casi todos los motores eléctricos y generadores del planeta? Saber que este minúsculo electrón no solo da luz, sino que crea la fuerza magnética que mueve nuestros coches eléctricos y las fábricas del mundo entero, es sinceramente una locura. Espero que hayáis disfrutado un montón descubriendo todo esto. Nos vemos en el próximo análisis.